Hola iglesia, ¿cómo estás? Qué bueno que estás conectado. Quiero animarte a que exaltemos juntos a Cristo Jesús. ¿Por qué no motivas a alguien que está a tu lado? Regale una sonrisa y cantemos juntos esto. Todos a Él se postrarán, cadenas caerán, mi corazón adorará a nuestro Dios omnipotente. Y Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla. Toda rodilla Él se dobla. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, fue crucificado, lavó mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Toda rodilla Él se dobla. Cantamos alzad las puertas hoy, el Rey de Reyes viene ya. Oh, el Dios que nos salvó, nos ama y da su libertad. Y es nuestro Dios omnipotente. Y Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla. Toda rodilla Él se dobla. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, fue crucificado, lavó mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Toda rodilla Él se dobla. Toda rodilla se dobla hoy. Decimos juntos: Tú eres Dios omnipotente. Tú eres Dios omnipotente. Tú eres Dios omnipotente. Tú eres el león sobre mi vida, Dios. Tú eres Dios omnipotente. Tú eres Dios omnipotente. Tú eres Dios omnipotente. Tú eres el león. Y Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla. Toda rodilla Él se dobla. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado, fue crucificado, lavó mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Toda rodilla Él se dobla. Toda rodilla se dobla. Así es, Señor. Toda rodilla se dobla ante ti. Tú eres nuestro Dios omnipotente. En ti es que confiamos, Jesús.
carrera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Y que son mi salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, vamos, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Oh, mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel. Gracias, Dios. Te anhelamos en nuestras vidas, Señor. No hay nada más hermoso que tener tu presencia en nuestros corazones. Nada vale más que tú, Señor. Gracias, Dios. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este
que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Te deseo y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, y tú suficiente serás, Así es. tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente, y tú suficiente serás, y tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Te deseo y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Te deseamos, Dios. Te deseamos, Señor, en nuestros corazones. Señor.
Tú eres fiel, tú eres fiel. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, pues grande es tu fidelidad. Eres fiel. Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. grande Es tu fidelidad. tu fidelidad, Señor. Buenos días, iglesia. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo una enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana le he titulado a este estudio Rompe tu molde. Y está basada en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 2, en donde el apóstol Pablo nos hace la invitación de no amoldarnos al mundo. Quiero invitarles a orar antes de comenzar esta enseñanza. Padre, esta mañana queremos darte gracias nuevamente por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu selle esta enseñanza en nuestro corazón y nos recuerde cada vez que sea necesario lo que hemos de aprender hoy. Te damos gracias porque sabemos que esta enseñanza es una muestra más de tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Cuando nosotros llegamos a este capítulo 12 de la carta a los Romanos, no podemos dejar de ubicarnos en el contexto. Y el apóstol Pablo, de los capítulos del 1 al 11 de la carta a los Romanos, nos muestra toda nuestra condición antes de Cristo. Y en esta carta nosotros podemos ver en esos capítulos cómo nos muestra la condición que teníamos sin Dios. Nos muestra también cómo Cristo tomó nuestro lugar, nos enseña y nos alienta a confiar en Dios y también nos dice todo lo que necesitamos saber para llevar una vida en victoria. Sin embargo, es muy importante, y esta es una frase que me gustaría que anotemos y que tengamos muy en cuenta, que dice, no es necesario ni es suficiente con saber. No es suficiente con saber. No debemos olvidar esta frase. Miren, les voy a poner el ejemplo de algo que sucede en casa. En muchas ocasiones, cuando le damos alguna instrucción a nuestro hijo, le decimos, Juanito, tienes que sacar la basura. Y él nos contesta, ya sé. O le decimos, Juan, te pedimos que nos ayudes a hacer esto o aquello. Y su contestación siempre es, ya sé. Sin embargo, eso no significa que él actúe de acuerdo a lo que se le está pidiendo. Y eso nos puede pasar a cualquiera con nuestros hijos. El decir ya sé no significa que voy a hacer aquello que ya conozco. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de este capítulo 12. Por eso es importante que aprendamos esa frase. No es suficiente con saber. Y entonces nos estará empujando a hacer algo más que solamente tener conocimiento. Nos invita a tener cuidado con ciertas cosas. Y entonces en los capítulos del 12 al 16 nos muestra cómo poner en práctica aquello que ya aprendimos, que ya supimos, que ya nos enseñó en los primeros capítulos del 1 al 11.
Entonces, las recomendaciones que Él nos hace en el versículo 2 son muy importantes para que guardemos en nuestro corazón y consideremos. Él nos dice en este verso, Romanos 12:2, no se amolden al mundo. La versión que normalmente nos conocemos es la Reina Valera, donde dice, no se conformen a este mundo, dice, sino transfórmense de acuerdo a la renovación de vuestro entendimiento. Pero esta mañana quiero solamente tomar esta parte donde Él nos hace la recomendación, no se amolden o no se conformen a este mundo. Les voy a leer la frase en diferentes versiones para que tratemos de ir viendo luz con respecto a lo que Pablo nos quiere enseñar. En algunas versiones dice, no se amolden al mundo. En otras, no vivan según el modelo de este mundo. En otras, no se adapten tanto a su cultura. En otras, no adopten las costumbres de este mundo. Luego, no sigan la corriente de este mundo, y en otras, no imiten al mundo. Todos estos sinónimos nos llevan a la palabra que la Reina Valera nos muestra, que es no se conformen a este mundo. Y pudiéramos buscar la definición, y a lo mejor conformarnos es así como que resignarnos, o esa es la idea que tenemos. Pero realmente el apóstol Pablo aquí nos habla de otra cosa. Y nos quiere decir que el conformarnos es entrar a un modelo que nos hace iguales a los demás, que nos da una apariencia igual a la que tienen las demás personas. A eso se refiere Pablo con esta palabra. No se conformen, que en su original es la palabra susquematizo, que significa tener la misma forma que las demás personas tienen. Entonces Él nos dice, no tengas la misma forma, no tengas la misma apariencia que tienen los demás. Y lo interesante aquí en esta frase es que el apóstol Pablo no nos dice, no dejen que el mundo los amolde. No dice tampoco, no dejen que el mundo los obligue a vivir, ni tampoco dice, no dejes que el mundo te haga encajar en él, no dejes que el mundo te imponga su corriente. No lo dice de esa manera. Aquí lo interesante es que el apóstol Pablo nos habla de que nuestra voluntad tiene que ser la que no nos lleve a meternos nosotros en ese molde. Nos habla directamente a ti y a mí, a nuestra voluntad. Otra palabra que tuviéramos que entender en esta frase es que molde nos habla de algo que nos hace igual a otros, como decíamos de la palabra conformar. Un molde es algo, lo primero que se viene a mi mente es el molde de los hielitos en el refrigerador. Pero puede ser cualquier otro molde en donde nos hace iguales unos a otros. Pero también los moldes nos limitan o también nos aprisionan. Los moldes provocan insatisfacción. Tú y yo no estamos hechos para parecernos a los demás. En muchas ocasiones hemos escuchado las enseñanzas donde nos dicen que somos únicos, que somos irrepetibles. Sin embargo, el apóstol Pablo sabe que en ocasiones se nos olvida y nos recuerda entonces con esta frase que debemos procurar de verdad brillar con esa identidad exclusiva con la que Dios nos ha diseñado. No estamos hechos para parecernos al mundo. Tú y yo estamos hechos para parecernos a Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas nos hace ver también que él sufre, que él quisiera a veces abrirnos tal vez y meternos la figura de Cristo a fuerza, pero él sabe que es cuestión de voluntad. Entonces no solamente a los romanos les escribe de esta manera tan vehemente, porque él comienza este capítulo diciendo, les ruego, así como a los Gálatas les dice, sufro hasta dolores de parto, para que Cristo sea el que alumbre en ustedes. Entonces él sabe que es muy importante, sabe que es complicado para nosotros y por eso nos hace esa recomendación de rendir nuestra voluntad y no amoldarnos. Es necesario que entendamos que
también nos habla de un mundo, de un siglo en algunas otras versiones. Y esto no tiene que ver con un espacio de tiempo, porque diríamos, bueno, si el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, entonces nos está hablando de 100 años en el tiempo en el que él escribió la carta. Pero no se refiere el término que él escribió a un periodo de tiempo. Se refiere a un sistema de vida que el hombre, desde que él vivió, desde que el apóstol Pablo vivía y desde antes, si analizamos la historia, habla de un sistema de vida que el hombre concibió para llevar su actuar, su modo de vida, su estilo de vivir de espaldas a Dios. De ese siglo es del que el apóstol Pablo nos habla. No te conformes, no te limites, no te acomodes, no seas igual a las personas que viven dándole la espalda a Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Y entonces es donde nosotros pudiéramos entender que tal vez pudiéramos estarnos acomodando o amoldando sin darnos cuenta. Y para eso les voy a dar un ejemplo que todos conocemos. No sé si recuerdan al jugador de fútbol Hugo Sánchez, que se fue a jugar a España. Y entonces no sé si ustedes recuerdan qué tanto tiempo pasó para que en las entrevistas que se le hicieron, él ya no tuviera un acento como el nuestro. Él ya hablaba con las eses, porque comenzó a apropiarse del acento español. Y podemos hablar de Paulina Rubio, que también es lo mismo. Ella habla como si fuera una española. Entonces, yo no creo que ellos lo hayan hecho a propósito, o tal vez por mercadotecnia lo aprovechen, pero no creo que haya sido a propósito que ellos hayan comenzado a hablar así. Incluso a ti y a mí nos puede pasar. Si hemos estado en el DF por alguna semana, 15 días, tal vez de repente nos descubrimos teniendo el acento chilango. O cuando vamos a Monterrey y regresamos diciendo, no hombre, porque es algo que sin darnos cuenta se va quedando y lo vamos adaptando. Entonces, así tan sencillo como tú y yo podemos adaptarnos o copiar o imitar una manera de hablar sin darnos cuenta, es que tú y yo podemos amoldarnos a las costumbres del mundo en que vivimos. Por eso el apóstol Pablo nos hace esta recomendación. Dice el apóstol Pablo, no se hagan amigos del mundo. Santiago 4:4 también nos lo dice. Dice, ustedes pueden hacerse amigos del mundo, pero ¿saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Porque todas las costumbres que el mundo tiene, como dijimos hace rato, son costumbres que ellos han adaptado para llevar un estilo de vida de espaldas a Dios. Por eso Santiago nos advierte esto. Hacerse amigo del mundo nos convierte en enemigos de Dios. Entonces, vamos a ver algunos moldes en los que tú y yo pudiéramos estar otra vez acomodándonos sin darnos cuenta. Solamente vamos a ver algunos. El primer molde sería el afán. Es una característica del mundo actual. Y por eso podemos encontrar en Mateo 13:22 cómo el Señor Jesús ya nos habla de esto. Y en la parábola del sembrador, en una parte nos da el ejemplo de una de las semillas que el sembrador arrojó. Y nos dice en Mateo 13:22 que una de las semillas cayeron entre espinos. Dice, y representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, porque solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. En otra versión dice que los afanes del mundo ahogan esa semilla. El Señor Jesús nos conoce. Y cuando dice esta parábola, lo dice precisamente para advertirnos que el afán es algo que puede atraparnos. Es un molde que sin querer nos puede estar haciendo acomodarnos y parecernos a las demás personas que tú y yo conocemos. Esa es una cita. Y fíjense, Mateo 6:23, también palabras del Señor Jesús dice, no vivan pensando en qué van a comer mañana, no vean la vida
como si solamente consistiera en comida. Y luego dice, porque Dios no creó el cuerpo solo para que lo vistan. ¿Y cuántas veces no hemos sacrificado nuestras horas de sueño para adelantarle lo que vamos a hacer mañana? Y resulta que de todas maneras el día de mañana no vamos a completar de tiempo con lo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo mucho de mi abuelita, que cuando la visitaba le decía, bueno, abue, ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Y ella siempre me decía, pero ¿qué tienes que hacer si hoy nada más tienes que picarle los botones a los aparatos? Ella decía, nosotros teníamos que ir por el agua, teníamos que hervir la leche, teníamos que hacer muchas cosas que ahora ustedes con los aparatos se ahorran. Y sin embargo, seguimos viviendo con prisa. El afán nos envuelve. Ese es un molde peligroso que tú y yo tenemos que romper. El afán no agrada a Dios. Incurrimos en pecados cuando tú y yo nos metemos al molde del afán. Uno de esos pecados es la incredulidad. Porque entonces actuamos como personas que creemos o como si creyéramos que Dios no puede resolver lo que tú y yo tenemos que hacer. Y entonces es como si dijéramos, a ver Dios, espérate, te estás tardando mucho en resolverme, mejor yo tomo cartas en el asunto. Y entonces es como si fuéramos incrédulos, porque queremos todo ya, porque el afán nos tiene atrapados, porque ya vamos tras lo que sigue. Y entonces, lamentablemente, ese molde nos puede estar atrapando. Y entonces dejamos de hacer lo importante por estar solucionando lo urgente. Y todos los días estamos tan ocupados que dejamos de darle tiempo a lo importante. Y lo más importante para ti y para mí debiera ser nuestra comunión con Dios. Entonces, un primer punto a revisar sería, ¿has dejado a un lado tus disciplinas espirituales por el afán? Dice el Señor Jesús en Mateo 6:34, después de haber dicho, no te preocupes por lo que vas a hacer mañana, dice en el versículo 34, bástale a cada día su propio afán. Entonces, ¿será ese el primer molde que tendremos que romper? Vamos a ver un segundo molde en el que pudiéramos estar cayendo, y es la sabiduría que el mundo ofrece. Primero a los Corintios capítulo 1, verso 20, y también en el capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo nos habla de que nosotros llegamos a considerarnos sabios. Y entonces él dice en estos capítulos, ¿dónde está el sabio de este siglo? Y luego termina rematando ese verso diciendo, Dios ha demostrado, en el verso 20 del capítulo 1, Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta. ¿Cuántas veces tú y yo hemos adaptado el pensamiento de los inteligentes, de los intelectuales, de los filósofos del mundo actual? Pensando que es lo in, que tienen razón, que inteligentes personas, que sabiduría. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta. Y sin embargo, en muchas ocasiones tú y yo vamos tras el pensamiento de las personas inteligentes o sabias de este mundo. Simplemente en la educación de nuestros hijos. Nosotros hoy vemos que no podemos llamarles la atención, no podemos disciplinarlos, no podemos levantarles la voz, mucho menos una reprimenda con una nalgada o algo así. No quiero decir que estoy a favor de la violencia, pero la palabra de Dios nos dice que la vara no les hace daño. A ti y a mí no nos hicieron daño. Sin embargo, los filósofos actuales dicen que no, que los debemos dejar, que ellos deben desarrollarse, que ellos deben conocer. Ese es un simple ejemplo. Pero hay muchos que en la vida cotidiana tú y yo hemos adoptado la sabiduría de este mundo. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto tiene que ver con un buen vivir. Cuando nosotros entendemos
¿Qué significa el temor a Dios? Entendemos que Dios busca que nosotros tengamos una vida adecuada, una vida feliz, una vida tranquila, porque sus principios siempre nos llevarán a vivir una vida así. Y el mundo nos dice lo mismo. El mundo nos habla de un buen vivir, pero lejos de las ordenanzas de Dios. Lejos de una vida sabia verdaderamente. Y nos llevan a una distorsión de la moral. Y entonces vemos sabios hablando de libertinaje de todo tipo y vemos cristianos adaptándose a esos pensamientos, tomando sus dichos como verdades o como leyes para sus vidas. La sabiduría de este mundo, hermanos, es incompleta, es temporal, es engañosa. Y está sujeta a cambios culturales, a cambios de moda, a cambios de pensamiento. El mundo nos enseña que se puede tener un sistema de ética sin Dios. Y mire lo que dice Isaías 50:20. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno malo. Hay de aquellos a los que a las tinieblas le llaman luz y a lo amargo dulce. Y eso es lo que estamos viendo. Las personas nos dicen, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace, no pasa nada. Y entonces vemos a muchos hermanos envolviéndose en ese tipo de pensamiento y cometiendo error tras error, porque le están dando la espalda a los preceptos que nos da nuestro Dios. Santiago 13:13. Desde el versículo 13 hasta el 15 nos advierte también lo mismo. Dice, si alguno es sabio y entendido, demuéstrelo, haciendo el bien y portándose con humildad. Cosa muy distinta a lo que el mundo nos enseña. Para el mundo no importa que hagas las cosas bien. Para el mundo importa que te sientas bien. Sigue diciendo Santiago, si hacen lo contrario, actuando con envidia, celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir mal. Cuando tú y yo conocemos a Cristo y actuamos conforme el mundo actúa, entonces no nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Hay insatisfacción en nuestra vida. Y termina diciendo, esa sabiduría no viene de Dios. Es terrenal, es perversa y es diabólica. La sabiduría del mundo no nos llevará a vivir una vida plena como lo busca Dios para nosotros. Y por último, otro molde en el que podemos estarnos acomodando es el molde del entretenimiento. Me encontré una estadística de Estados Unidos, no es actual, así que imagínense cómo ha cambiado. Dice que el estadounidense promedio ve más de 4 horas al día la televisión. Y si nosotros vemos que la vida promedio de una persona oscila entre los 70 años y hacemos por ahí una multiplicación, entonces encontramos con que 12 años de la vida de cada persona está frente al televisor. Y solamente estamos hablando del televisor. Pero ¿qué tal si le agregamos nuestro tiempo frente a las redes sociales o al internet? La realidad es que es mucho más el tiempo de vida que nosotros estaremos atrapados a través del entretenimiento que el mundo nos ofrece. ¿Y dónde está el hacer el bien, como decía Santiago? ¿Dónde está el poner en práctica? Aunque estemos viendo cosas educativas, mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo dedicas a poner en práctica todo eso que aprendes a través de las redes sociales o del televisor? En estos tiempos en donde hemos estado encerrados, ¿cuánto más tiempo que en nuestro día a día normal hemos dedicado al entretenimiento? Cuando tal vez debiera ser un tiempo en que aprovecháramos a acercarnos más a Dios, a buscarlo, a leer un buen libro, a memorizar la escritura. ¿Qué beneficio hemos recibido al ver la televisión, películas, videos, juegos? Esa sería la pregunta que tendríamos que contestar. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 nos dice, Dios quiere que sean santos. Mateo 5:48 nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto.
esto que estamos permitiendo que nos atrape, ¿nos está llevando a ser perfectos delante de Dios? Esa sería una pregunta que cada uno tendríamos que contestarnos. Sin darnos cuenta, entonces estamos cayendo en los moldes que la sociedad nos ofrece. Otro así rápido por encimita veríamos que es la moralidad, muy profundo de estudiar, pero importante también. También puede ser uno de los moldes en los que caigamos. La moralidad. Sin darnos cuenta, damos rienda suelta a nuestra carne y entonces estaríamos tratando de revisar nuestra vida como tarea. Entre las listas que el apóstol Pablo nos da, los frutos de la carne o los frutos del espíritu. Los pensadores nos dicen que la religión ha usado la moral a través del terror, que nosotros nos portamos bien por miedo, pero no es así, porque en Cristo somos libres. Promueve la exaltación a los instintos, la moralidad de hoy. Me he dado cuenta en los anuncios que aparecen mientras tú estás viendo un video en YouTube, la mayoría son reggaetón, y si en algún momento prestamos atención a las letras, no son más que letras que exaltan a la carne. Inmoralidad total, lejos de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y eso es lo que la mayoría estamos viendo. Entonces, que no nos extrañe que si no tenemos cuidado en seleccionar las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, a dónde vamos, qué tocamos, nuestra moralidad puede ser distorsionada y puede ser un molde tan sutil en el que pudiéramos estar también cayendo tú y yo. La búsqueda de personas del pasado a través de las redes sociales también puede hacernos caer en inmoralidad. Entonces esa curiosidad que viene en nuestro corazón, ¿qué sería de fulanita? ¿Qué sería de fulanito? Que tal vez fueron personas importantes para nuestra vida, también pudiera hacernos acomodarnos en un molde inadecuado, de acuerdo a los preceptos de Dios. Dice un pensador, el hombre para sentirse superhombre ha de expulsar de su interior a Dios. Esto lo hará ser un ser con plenitud y poder. Eso es lo que el mundo nos dice, pero tú y yo sabemos que no es así. Y entonces regreso a la frase con la que comenzamos. No es suficiente con saber. Necesitamos ponerle pies a aquello que ya aprendimos, para no darle pie a la tentación y al acomodo que sutilmente pudiéramos estar otra vez tomando con las costumbres del mundo. Mire, el apóstol Pablo no le habla a inconversos. El apóstol Pablo le habla a una iglesia que conocía la verdad. Del mismo modo, el apóstol Pablo nos está hablando hoy a personas que conocemos a Dios y que en este tiempo, a lo mejor sin darnos cuenta, nos estamos acomodando en diferentes moldes. El Señor nos ha hecho libres y nos dice que conociendo la verdad podemos obtener esa libertad. Tal vez Él ha visto que sin darnos cuenta nos hemos ido acomodando otra vez. Y Él nos pide, rompe el molde y sé libre. Él ya pagó un alto precio para que tú y yo obtuviéramos esa grande, esa maravillosa libertad. Y es por eso que el apóstol Pablo nos habla de esta manera cuando comienza este capítulo. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Algo vivo está en movimiento, está en acción. Cuando estamos en un molde, estamos limitados, aprisionados, insatisfechos. Así que el día de hoy, yo quisiera invitarte a que seas honesto contigo mismo, que recapacites durante esta semana, esta tarde, que te des un tiempo y comiences a analizarte y puedas darte cuenta si en alguno de estos moldes te has ido acomodando. Y quiero que nos llevemos para realizar esta tarea un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Salmo 139, versículos 23 y 24, y dice así: Escudriñame, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay camino malo en mí y guíame en el camino eterno. Creo que es un buen versículo para meditar, para memorizar, para poder decirle a Dios, me expongo delante de ti y te pido que me muestres, así como lo dice el salmista, que me examines y me digas si hay camino malo en mí. No quiero estar en un molde como los que el mundo ofrece. Quiero ser libre y vivir esa vida plena y abundante que tú ya ganaste para mí. Y si es la primera vez que tú escuchas respecto a esto, y si no sabías que puedes estar aprisionado en un molde, que el mundo te tiene atrapado y que Cristo te ofrece una vida muy diferente, una vida en libertad, entonces hoy quiero invitarte a considerar la posibilidad de darle la oportunidad a Cristo para que rompa ese molde, tienda su mano hacia ti y te saque de ahí. Te saque de esa vida de insatisfacción, esa vida de prisas, esa vida que realmente no te ha hecho feliz. El Señor Jesús te dice, dame oportunidad, estoy tocando a tu corazón, abre la puerta, yo quiero entrar a tu vida, estar ahí contigo y permanecer para siempre a tu lado. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Y me gustaría hacer una oración contigo, si es tu deseo, para pedirle al Señor que haga realidad esta libertad en tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor, esta mañana he podido darme cuenta que la vida que yo he vivido hasta este momento no ha sido una vida como la que ahora sé que tú puedes ofrecerme. Ha sido una vida de luchas, ha sido una vida de batallas, ha sido una vida de hacer lo que los demás hacen o los demás me piden hacer, o simplemente una copia de lo que los demás son. Y hoy me doy cuenta que eso lo he vivido porque he estado lejos de ti. Así que esta mañana quiero pedirte que me perdones por no haberte tomado en cuenta en cada decisión que yo he tomado a lo largo de esta vida. Quiero pedirte que me perdones por no haber volteado mis ojos hacia ti y tal vez no haber escuchado aquellas ocasiones en donde claramente hoy entiendo que tú tocaste a la puerta de mi corazón. Hoy quiero tomar esa oportunidad y vivir esa vida que tú ofreces, libre, tranquila y de tu mano. Te abro mi corazón, te pido que vengas y te apoderes de él por completo y seas el dueño de mi vida y el que guíe mis pasos para vivir una vida abundante y feliz. Me rindo delante de ti, recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, entonces quiero invitarte a que nos comentes, porque queremos saber más de ti, queremos acompañarte y contarte nuestras experiencias para que sepas lo que significa disfrutar una vida en Cristo. Pero si tú ya has hecho esta oración, si tú ya eres cristiano y Dios tomó a bien hablarte esta mañana, así como Pablo lo hizo a la iglesia en Roma, entonces quiero decirte, no te preocupes. Dios te ama tanto que hoy quiso recordarte que no vale la pena regresar a los moldes en los que ya estuvimos en algún momento y que podemos hoy romperlos y volver a disfrutar. Mira, a todo cristiano nos pasa. El mismo rey David le decía al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que tú y yo podemos oír a Dios y decirle, Señor, devuélveme el gozo. No quiero, siento que mis pies empiezan a estar fijos en un molde que no quiero estar. Yo sé que tú tienes el poder para volverme a sacar. Así que si tú te ves en esa situación, también podemos en esta mañana orar y pedirle al Señor que nos ayude a romper ese molde que nos quiere aprisionar nuevamente. Así que te invito también a que cierres tus ojos y como iglesia hagamos un nuevo compromiso con Dios de no permitir que nuestra voluntad se doblegue y nos lleve a atraparnos nuevamente en ese molde. ¿Te parece? Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque una muestra más de tu amor es la palabra que hemos escuchado hoy.
Hoy reconocemos, Señor, que tú no te equivocas y que tú nos conoces a la perfección y sabes las debilidades que hay en nuestro corazón. Señor, así que en esta mañana, conociéndote ya de hace mucho tiempo o poco tiempo, debo reconocer que ha habido situaciones del mundo que me han atrapado nuevamente o que pretenden atraparme de tal manera que yo vuelva a darte la espalda. Señor, así que en esta mañana quiero pedirte perdón por eso. Y quiero darte gracias porque sé que eres tú el que quiere volverme nuevamente al camino por el gran amor que tienes para mí. Así que hoy me comprometo a analizar mi vida, a ponerme delante de ti dispuesto, dispuesta para que tú me examines y me muestres, Señor, todo aquel molde que yo tenga que romper el día de hoy. Te pido que me ayudes, porque tú sabes, Señor, que no es fácil. Gracias por amarme tanto y hacerme estos recordatorios y decirme, recuerda, no es suficiente con saber. Muchas gracias, Señor, por esta palabra esta mañana. La tomo en mi corazón y te pido que tu Espíritu Santo la selle en mí para poder vivir una vida plena y una vida agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, tenemos mucha tarea por delante. Nos vemos la próxima vez. Quiero bendecir sus vidas y les quiero pedir que por favor levanten su mano ahí donde están y le pidamos a Dios una bendición especial. Iglesia Cristiana Restauración, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor cuide tu entrar y tu salir, que el Señor te corone de favores y misericordias, que el Señor te dé salud y bienestar, que el Señor multiplique tus finanzas, que el Señor provea tu alacena y te permita una vida abundante y feliz como Él siempre soñó para ti. Dios les bendiga.